Hola, sean bienvenidos a este video. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hoy explicaremos un tema de la materia Cálculo Integral, el teorema de existencia. Este nos dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, o si f tiene un solo número finito de discontinuidades de saldo, entonces f es integrable en el intervalo AB. Por lo tanto, f de x, diferencial de x desde a hacia b existe, o sea, es integrable sobre el intervalo. Para explicarlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 1 entre x. Entonces, hagamos una tablita que comience desde el menos 3, vaya al menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, sustituimos. 1 entre menos 3 es igual a menos 1 tercio. 1 entre menos 2 es igual a menos 1 medio. 1 entre menos 1 es igual a menos 1. 1 entre 0 no existe. 1 entre 1 es igual a 1. 1 entre 2 es igual a 1 medio. Y 1 entre 3 es igual a 1 tercio. La gráfica quedaría de la siguiente manera. Si nosotros queremos integrar desde la función f de x 1 entre x, diferencial de x, desde menos 3 hasta 3, no se puede, ya que tenemos una discontinuidad inevitable, ya que tomamos que la derivada entre 0 no existe. Por lo tanto, el intervalo de esta función no existe. Sin embargo, si queremos integrar desde 1 hasta 3, en esta parte del intervalo de 1 a 3 no existe discontinuidades. Por lo tanto, podemos decir que la integral de 1 entre x, diferencial de x de 1 hasta 3, sí existe. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el teorema de existencia y unicidad. El teorema de existencia y unicidad establece que las condiciones necesarias y suficientes para que una ecuación diferencial de primer orden con condición inicial dada tenga una cierta solución y que además dicha solución sea única. Sin embargo, el teorema dice que no da ninguna técnica ni indicación como, por ejemplo, hallar una solución. En sí, el teorema de existencia y unicidad se puede extender también a ecuaciones diferenciales, por dar un ejemplo, de orden superior con condiciones iniciales, lo que se conoce como problema de Cauchy. Eh, en dado caso, para una ecuación diferencial de y de x igual a f de x y, con una condición inicial y igual a igual a b, puede existir al menos una solución en una región rectangular de plano XY que contiene pues algún punto entre A y B, si f es igual a x y y. Es continua de dicha región, claro, y se deriva del parcial de f respecto de y, g y a f a y. Es como una misma región rectangular, por así decirlo. Entonces la solución es única. En un entorno del punto de la A a B, contiene en la región de continuidad de f y g, por dar un ejemplo, como, ¿cómo decirlo? En la tabla que se muestra, en la que se está mostrando, perdón. La utilidad de este teorema, pues básicamente radica en conocer cuáles son las regiones del plano X y Y en las que puede existir como tal una solución y además saber si la solución encontrada es la única posible y que descarte, bueno, o que nos ayude a encontrar si hay otras. Pues aquí voy a darle un ejemplo de lo que viene siendo como tal lo que es explicación. Y lo que podría decir que consideremos la siguiente ecuación diferencial como una inicial. Por ejemplo, x de y igual a menos y con y, perdón, de 1 igual a 3. Esto nos dice que si hay alguna solución para el problema y que si es la única solución.
Y pues la respuesta es la siguiente, la respuesta y la explicación pues viene siendo la siguiente que voy a expresar. En primer lugar, se tiene que evaluar la existencia de la solución de la ecuación diferencial, además que cumpla con condición inicial. En este ejemplo, f de xy igual a y, y la condición de existencia que requiere saber, obviamente, para indicar de f de la localización de x y y, es continua en una región del plano xy, que contenga el punto de coordenadas x igual a 1 y y igual a 3. Pero f y igual a x, por dado caso menos y, es una función afín, que es continua en el dominio de los números reales y que existen en todo rango de los números reales. Para dar una explicación breve, pero que tenga su entendimiento, claro que es lo que se necesita. Por lo tanto, se incluye que Fy es una continua de radical 2, por lo que el teorema garantiza que la existencia de al menos una solución sea pues como tal acertada. Sabiendo esto, toca como tal evaluar la solución, si es única o por si lo contrario hay más de una, para pues especificar si aplica o no aplica. Para esto es necesario que calculemos la derivada parcial de f respecto de la variable y. Y pues AF y AY igual a menos Y, entre AY igual a menos 1. Entonces, si G de XY es igual a menos 1, que es función constante, que también puede definirse para todo como radical 2, además es continua, he dado caso en ese aspecto. Se sigue el teorema de existencia y pues una unicidad garantiza que el problema del valor inicial, si tiene una solución única, bueno, aunque no nos dice cuál es. Y bueno, dado que en cursos como tal ya pasados se han estudiado series y sucesiones de funciones, aquí representaremos como tal, igual a manera de explicación o repaso, el concepto, pues como tal, podría decirse de convergencia, en uniforme y convergencia absoluta. Pues recordemos que Fn de función de D a R se converge en un punto X igual a D, de cuando la asociación de los números reales de Fn de X es convergente. Cuando esto ocurre en todos los puntos de un conjunto no vacío de I igual a D, se dice que f de n o función converge puntualmente en i. En tal caso podemos definir una función. F de i, pues como tal, escribiéndolo, se dice que es una función igual al número de funciones de x. Obviamente para realizar todos estos problemas se necesita hablar sobre características que tiene el teorema de existencia. El teorema de existencia, por así decirlo, o más que nada decirlo, siempre partirá de un problema de valor inicial, matemático obviamente, eh, que se tomará para moldear una situación física con conclusión. Se espera que algo suceda y por lo tanto también pues, la estimación de la posible resolución. Pero por lo tanto, se dice que cuando se parte de un problema, tomando un valor inicial para referirse a la teoría, se extrae sus características, las cuales son las siguientes. Existencia, que se basa o que define que viene dada la interrogante de ¿habrá una solución al problema planteado? La otra que dice que es unicidad. Es el supuesto de que la existencia de la solución será a este escenario. Y la tercera, determinación. En el supuesto de que exista solución, ¿cómo podría determinarse? Aquí el uso. Cuando se habla del teorema de existencia dentro de las matemáticas, se hace mención de sus aportes para estudiar los problemas matemáticos y cálculos.
Siendo de esta manera de los más citados al momento que se aplica para resolver principalmente ecuaciones u operaciones que parten de esta base. Es cuando se aplica lo que viene siendo el teorema. Es una solución muy efectiva para los problemas más que nada que son muy complejos. Pues como tal, base de un punto